Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Marcelo Vázquez Carrasco, quien en 1986 obtuvo su licenciatura en Filosofía en la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En 1990, la maestría en Artes por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos de Norteamérica. En el 2002, la maestría y en el 2006 el doctorado por el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Desde 1991 al 2024 fue profesor de la Universidad de Cuenca. Actualmente está jubilado. Bienvenido, Marcelo. Gracias. Esta semana, Marcelo nos ha propuesto hablar de un término y un concepto que tiene muchas acepciones y mucha discusión. Empecemos entonces con preguntándole ¿cuáles son los usos cotidianos del término socialismo? Bien, creo que como usted muy bien ha dicho, el socialismo o la etiqueta de el membrete de socialismo tiene varias comprensiones. Por lo general, parece que tiene una connotación peyorativa, es decir, creo que abiertamente la mayoría de la gente o muchísimos de ellos no se atreverá a autocalificarse como socialista. Es decir, y esto sobre todo tiene que ver con la realidad. Por el año 89, 90, cayó el muro de Berlín, desapareció la antigua Unión Soviética. Recordemos, el nombre oficial era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, con la desaparición de la antigua Unión Soviética, parece que la idea común es la de que el socialismo, el comunismo ha fracasado y que, por lo tanto, estamos en una reivindicación del mundo capitalista y, como dijo Fukuyama, esa sería la última etapa de la historia. Estamos como si dijéramos en un mundo unipolar. Entonces, el socialismo se ve como algo de la historia, algo, si quieren ustedes, del siglo XX, pero si es que alguien el día de hoy se atreve a defender el socialismo, entonces estaría pasado de moda, por decirlo menos, o sería algún nostálgico que quisiera restablecer el pasado. Ahora, eso, digamos, a nivel mundial, creo que socialismo, ideas socialistas no son tan bien aceptadas. Soy consciente, por supuesto, de que en muchísimos países, incluidos el nuestro, hay un partido socialista que tiene sus candidatos para, por ejemplo, podría ser para presidente o el consejo municipal, diputados, asambleístas, etcétera, pero en realidad me parece que los socialistas constituyen hoy por hoy una minoría
o incluso una minoría dentro de una minoría. De modo que de entrada lo que se comprende, digamos, en el lenguaje ordinario, común y corriente, el socialismo está como dentro de la lista negra y entonces es mal visto. Ahora, habría que aclarar también que se habla más que de socialismo, de socialismos. En realidad creo que dentro de esta etiqueta se incluyen tantísimas cosas que posiblemente el término ya ha sido vaciado y carece de un significado como tenía, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX o en realidad alrededor de todo ese siglo. Entonces, por supuesto, todos los conceptos cambian, adquieren nuevos significados y actualmente su uso es tan amplio que el- personalmente yo preferiría, en lugar de hablar de socialismo en general, utilizar otros membretes como por ejemplo estatismo o estatalismo, intervencionismo estatal o algo por el estilo. Muchas gracias. Una vez que nos has descrito este uso cotidiano, digamos, y muy presente, en cambio, entiendo que desde la filosofía hay una riqueza y mucho debate y mucha discusión acerca del concepto socialismo. Efectivamente, el, el socialismo es una corriente que podemos decir apareció en el siglo XIX, por lo menos digamos, oficialmente. Ahora, antes de continuar, sí quisiera para toda la audiencia poner en claro que en una próxima emisión hablaré sobre el comunismo. Son dos corrientes independientes, separadas. Por supuesto, están relacionadas muy estrechamente, pero cuando en este episodio me refiera al socialismo, quisiera que todos tengan presente que a menos en algún punto específico, no me voy a referir al comunismo, sino al socialismo. Entonces, el socialismo, bueno, esa palabra apareció más o menos en los años 30 del siglo XIX. Y hasta terminar ese siglo aparecieron varias corrientes socialistas. Y a ello me quiero referir en primer lugar. Quisiera nuevamente volver a lo que al hablar de los derechos humanos expliqué qué es la cuestión social. Para quienes no vieron o no han visto ese episodio, les recuerdo, la cuestión social es que todo ser humano tiene la aspiración de satisfacer varias aspiraciones, podríamos decir sus derechos o intereses legítimos. Y por otra parte, lamentablemente, la gran mayoría no tiene los medios o los recursos para satisfacer esas necesidades vitales. Esa es la cuestión social. El socialismo, en la mayoría de sus propuestas, tal como se han dado históricamente, sobre todo en Europa central, ha solucionado esa cuestión social que, digamos, en resumen, es la miseria humana, tratando de implementar varias medidas. Por una parte, reduciendo la propiedad privada. Digo reducir, no eliminar, porque si es que elimináramos la propiedad privada, entonces estaríamos en un comunismo, pero ese no es el tema del episodio de hoy. Entonces digo, reducir la propiedad privada, por ejemplo, poniéndole ciertas limitaciones a su uso. Y por otra parte, dando mayor peso a los derechos de los trabajadores a través de
servicios públicos o intervención estatal. Entonces, por una parte, tiene que haber reformas laborales, como por ejemplo, pensemos en el siglo XIX, reducción de la jornada laboral, eh, introducir subsidios como de desempleo o paro, la jubilación, un salario digno. ¿Sí? Recordemos en la Declaración Universal del año 48, se dice un salario que permita la sobrevivencia, la mantención, no solamente del trabajador, sino de su familia. Vacaciones pagadas, todo el derecho a la asociación, a la formación de sindicatos. Eso no vayamos a creer que desde el inicio de la Revolución Industrial ya estaba concedido, ha sido algo que se consiguió a través de las luchas. En Estados Unidos no todos los trabajadores se pueden asociar. Tenemos otros beneficios sociales que tiene que aportar o proporcionar el Estado, principalmente a través de los servicios públicos, que son los que se van a encargar de satisfacer los derechos de bienestar. Pensemos nuevamente, son los que en nuestra Constitución se conocen con el nombre de derechos del buen vivir, empezando por agua y alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad social. La seguridad social es algo muy importante, que significa simplemente que frente a ciertos infortunios que podemos sufrir, el Estado nos va a asistir, a brindar un apoyo, un socorro, un auxilio para que no nos quedemos en la invalidez o en la incapacidad. Pensemos, por ejemplo, en una viuda, en un huérfano, en un desempleado. El movimiento socialista lo que trató de hacer es que el Estado, gracias a su intervención, a la estatización, a la nacionalización de los principales medios de producción, ¿sí?, hacer una redistribución de la riqueza y por lo tanto favorecer a los que más lo necesitaban, ofreciendo servicios que están al alcance de todos, ¿sí?, para beneficiar al pueblo en general y no solamente a una parte de ellos. Por supuesto, esos servicios serán de uso por quienes más lo necesiten, ¿sí?, pero en principio está abiertos a toda la población. Ahora, quisiera referirme a cómo estos derechos de bienestar fueron constitucionalizados. Así, por ejemplo, quisiera referirme a la Constitución francesa del año de 1848, que es la primera en la que se introdujeron ideas socialistas. En la primera parte de este texto constitucional, textualmente se habla de un reparto equitativo y además de que la República debería promocionar o aumentar el bienestar de todos, ¿sí? Entonces, a mediados del siglo XIX, en Francia, se empieza a constitucionalizar el derecho al trabajo, lo cual significa que para que ese derecho sea real, efectivo, que las personas gocen efectivamente de ese derecho, tiene que haber plazas de trabajo, empleo. Y si la empresa privada no es capaz de ofrecer ese empleo, entonces el Estado está en la obligación de hacerlo. Pongamos el ejemplo de el presidente Roosevelt, que en los años 30, para solucionar la grandísima crisis de los años 29, 30 en adelante, creó 4 millones de puestos de trabajo,
sobre todo a través de su administración de obras públicas, es decir, la construcción de infraestructura, sobre todo de carreteras. Entonces, ahí tenemos nosotros un ejemplo histórico, real, y en un país que no precisamente lo consideraríamos socialista, pero que sí implementó medidas que realmente fueron impulsadas o influenciadas por la creación de la antigua Unión Soviética, empezando con la Revolución de Octubre de 1917. Esa revolución tuvo grandísimas repercusiones en todo el mundo y la burguesía occidental, la mayoría de los países, introdujeron medidas para proteger a los trabajadores, que son los que mencioné al inicio de esta segunda sección. Entonces, pensemos en que los servicios públicos son unas instituciones o organismos del Estado cuya función principal es satisfacer las necesidades de todos. Es decir, es una institución que vela por el bien común, es decir, el bien colectivo y el bien distribuido de cada uno de los miembros de la sociedad. Ahora, brevísimamente, quisiera indicar que cuando hablamos de socialismo no hay una sola corriente o tendencia, y así tendríamos que diferenciar que una es, por ejemplo, la visión que tienen los marxistas o leninistas, pero hay otros tipos de socialismos a los que quisiera referirme brevísimamente en este momento. Pensemos, por ejemplo, en primer lugar, en el socialismo de cátedra o socialismo de Estado, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, en Alemania. Se llama socialismo de cátedra porque es propuesto por profesores de la universidad o investigadores y, a diferencia de otros socialismos, no está asociado con sindicatos obreros y con la masa de los trabajadores. Principalmente quiero referirme muy escuetamente a Adolf Wagner, que es muy conocido por su famosa ley que lleva su nombre, que correlaciona el crecimiento o el desarrollo económico con un mayor gasto público. Lo cual quiere decir que si una economía está en crecimiento, hay mayor producción, hay aumento de las fuerzas productivas, ese hecho económico está correlacionado estrechísimamente con el crecimiento, con la presencia del Estado, puesto que hay mayor capacidad adquisitiva de la gente en general, eso demanda más servicios públicos y, por ejemplo, de educación, salud, y el Estado efectivamente así lo hace. Esa ley ha sido confirmada. Si nosotros podemos hacer una búsqueda en Google o ahora con el chat GPT, podemos tener las cifras, las estadísticas exactas, cómo ha cambiado en la mayoría de los países el porcentaje de gasto público con respecto al PIB, al Producto Interno Bruto de la mayoría de los países. Así tenemos, por ejemplo, que Francia o Finlandia, en nuestros días, estamos hablando, por ejemplo, del año 2023, 2024, si nosotros comparamos qué pasaba hace unos 70 años, ¿sí? Podemos hacer una comparación y nos vamos a dar cuenta que conforme en la segunda mitad del siglo XIX fue creciendo la economía, también el Estado fue creciendo, y así vemos que estos dos países, sobre todo Francia, Finlandia, pero no son los únicos, el gasto público es más del 50%
de lo que produce toda la sociedad. ¿Sí? Hay otros países que están alrededor del 50%, no todos, sí, por supuesto, pero la tendencia que menciona Wagner es esa de correlacionar crecimiento económico con un robustecimiento de la presencia estatal. Ahora, pasemos brevemente en Gran Bretaña. Hay un movimiento del fabianismo o los fabianos, quienes creían que la función del poder público es el bien común. Y para tratar de no solamente preservar, sino incrementar ese bien común, el Estado tenía que tener sus empresas públicas. Es decir, no solamente garantizar el seguro social, hacer una redistribución, sino también que el Estado debería intervenir en la economía, no solamente para controlar y regular, sino que el propio Estado tenga sus propias empresas que ofrezcan bienes y servicios. Ahora, para volver a Francia, estamos en el periodo entre guerras. El Estado, la República Francesa, nacionalizó la banca, la industria de armamentos y, por supuesto, dio protección a los obreros, a los trabajadores. Ahora, ya para acercarme a la finalización de esta entrevista, sí quisiera indicar que daría yo una mala impresión si es que los amables oyentes, quienes están viendo esta entrevista, se hicieran la imagen de que los servicios públicos o la intervención estatal es solamente un fenómeno del siglo XIX, siglo XX, y lamentablemente con la caída de la antigua Unión Soviética, ese estado de bienestar que trataba de garantizar el goce efectivo de los derechos sociales o derechos de bienestar ha venido a menos, y ahora la burguesía, los oligarcas, tanto financieros como industriales, tratan de desmantelar ese estado de bienestar. Por ejemplo, abaratar el despido o simplemente dejar al obrero despedido sin ninguna protección, el tratar de privatizar los servicios públicos o desfinanciarlos, ¿sí? Reducir toda esa ayuda a la salud, a la educación, etcétera, que es lo que hace cualquier gobierno de tendencia neoliberal o de tendencia libertaria. Ahora, frente a esa idea de que el Estado ha tenido una presencia fuerte solamente en momentos de fuerza de esa ideología socialista, creo que vale la pena recalcar o aclarar que la intervención estatal ha sido una constante histórica. Desde la antigüedad, el Estado ha estado detrás de la construcción de infraestructura. Por ejemplo, el Estado chino tendió una red de canalización, obras de regadío para llevar el agua a los campos. Roma, en el Imperio Romano, se encargaba de regalar trigo a la población para que no se muera de hambre. Hay cálculos, se conoce la cantidad de toneladas anuales que repartía, que proporcionaba a la población necesitada, y así por el estilo. Nunca ha habido un Estado sin servicio público, ¿sí? Entonces, me parece que ha habido esa conciencia de que
una de las principales obligaciones o responsabilidades del Estado es la de garantizar el bienestar colectivo a través de varias medidas jurídicas y que se las lleve a la práctica, ¿sí? Uno de los valores que está detrás de todo de esta ideología, este modo de pensar la organización social política, es la igualdad, la solidaridad y, por supuesto, también la justicia. Bien, Marcelo. Para dar paso a la tercera parte de esta conversación, de esta entrevista, le pedimos cuáles son sus recomendaciones bibliográficas y o audiovisuales para seguir indagando acerca del tema socialismo. Perfecto. Creo que quisiera volver a insistir en dos autores que me permití recomendar en el episodio cuando hablé acerca del Estado. Uno de ellos es Francisco Contreras Peláez, cuyo libro es Defensa del Estado Social. El otro es José Martínez de Pisón, con su título, con su libro Políticas de Bienestar. Además de estos dos textos que son muy útiles, muy claros, pedagógicos, muy enjundiosos, tiene mucha sustancia, quisiera también mencionar a mi querido maestro Lorenzo Peña. Él tiene un artículo que es aproximadamente de los años 2010-2011. Yo le voy a compartir el enlace para que está gratuitamente disponible en internet, en su página personal, cuyo título aproximado es Derechos de Bienestar y Servicio Público en la Tradición Socialista. Creo que esas tres recomendaciones son para mí de primera línea y calurosamente invitaría a quien esté interesado en profundizar esta temática, consiga y lea esos textos. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Agradecemos también a Marcelo Vázquez Carrasco, nuestro invitado de esta semana, y especialmente a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.